Entonces, cálculo de la tangente. Vamos a pensar en la tangente con el ejemplo que está aquí. Se supone que estás de pie sobre una cuesta, una pendiente de un valle, y que quieres determinar cuantitativamente qué tan inclinada se encuentra. Entonces, bueno, para ello piensa que observas de lado la inclinación de la cuesta. Lo importante será determinar la inclinación de la línea recta sobre la que se encuentra el plano donde estás de pie. Entonces, hasta para medir una inclinación de una montaña, de una ladera, de una cuesta, necesito ubicarme en el lugar correcto para poder encontrar esta línea recta y el ángulo de inclinación. Entonces dice, para cualquier línea recta, el ángulo que forma con respecto a la horizontal representada por medio del eje X recibe el nombre de ángulo de inclinación de la recta, que es lo que veíamos en el diagrama. Y vamos a ver diferentes características. Si la recta está horizontal, entonces voy a decir que su ángulo de inclinación es 0 grados. El ángulo de inclinación de cualquier recta puede variar de 0 a 180, es decir, lo voy a medir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si yo lo mido de esta forma, dice esta parte del tema o del apunte, que lo voy a considerar como un ángulo positivo. Entonces yo lo mido de 0 a 180, mi ángulo es positivo, pero también lo puedo medir al revés, en sentido de las manecillas del reloj. Si lo hago de 0 hacia abajo, entonces voy a tener considerado un ángulo en forma negativa. Entonces esas serían como las características y la importancia de la tangente. Entonces, la tangente como función trigonométrica la voy a definir lo que mida el cateto opuesto entre lo que mida el cateto adyacente. Es decir, voy a regresar a mi imagen de aquí arriba. Entonces, esta medida de aquí es mi cateto opuesto entre este de aquí, cateto adyacente, y tal cual. Nada más lo miden, lo dividen y tienen automáticamente la pendiente. Y eso es porque está relacionado con el valor de la tangente. Entonces ya no debería de utilizar esta fórmula de los 2 puntos si yo puedo encontrar un triángulo rectángulo en una gráfica en el plano cartesiano. Y para calcular la pendiente de la recta, aquí en el apunte es lo que les acabo de decir. Entonces, con las coordenadas, no podemos saber cuánto miden los catetos si no sabemos las coordenadas. Entonces, tenemos que ubicar las coordenadas como en la fórmula de 2 puntos para poder obtener las longitudes del cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, dice que se hace el cociente o la división del cateto opuesto entre el adyacente. Hay que conservar el orden, no lo van a hacer al revés. Y eso es bien importante. Este método es más sencillo que la fórmula de 2 puntos, pero no me determina el signo de la pendiente. Es decir, ustedes tienen que saber previamente cómo se ve una recta de tal forma que le pongan signo positivo o signo negativo. Por eso dice, se determina el signo de la pendiente de acuerdo a la orientación de la línea de la recta. Matemáticamente la operación nunca se las va a dar, nunca la va a arrojar. Ese es un concepto que ustedes tienen que saber para poderlo poner el signo positivo o negativo.